Le invitamos a que nos acompañe. Muy buenas tardes, amados oyentes. Le damos la bienvenida a nuestro programa radial, Las Buenas Nuevas. Es una alegría un sábado más poder compartir con ustedes desde acá, de este estudio de la radio FM más 99.9. En realidad que es una alegría poder llegar hasta sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy me acompaña una visita que tenemos acá desde Viña, ¿ya? Está nuestro hermano Hugo. ¿Cómo está, hermano Hugo? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Saludar a nuestros oyentes que están en la sintonía en esta hora, desearles las más ricas bendiciones de parte de Dios, y qué mejor con la palabra de Dios. Amén, amén, hermano Hugo. Agradecido Dios, ¿no es cierto?, siempre, porque Dios es bueno y su misericordia se extiende hasta el día de hoy. También nos acompaña nuestro hermano Juan, que también, ¿no es cierto?, él es de Longaví, pero también muchas veces no está con nosotros porque también tiene viaje a veces a Viña del Mar. Así que, hermano Juan, le saludamos. ¿Cómo está? Tengan ustedes muy buenas tardes. Quisiéramos dar un saludo en primer lugar. Sí, del saludo, hermano, que no se nos olvide. Le queremos dar un saludo a nuestro hermano José y su esposa, la hermana Iris. Amén. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nunca lo hemos olvidado, que a veces se pasan detalles, pero que Dios les bendiga. Amén, amén. Bien, en realidad, como ya había dicho, es una alegría poder compartir con ustedes estos temas proféticos del libro del Apocalipsis. Estamos llegando ya casi al final de este libro maravilloso, recordando
que cuando comenzamos en el capítulo 1, venía hablando de la persona de Jesús. La visión que vio Juan en Pasmo, vio a Jesús en medio de 7 candeleros de oro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando el Apocalipsis, estamos estudiando de la vida de Jesús también, a pesar que es un poco historia, presente y pasado, ¿no es cierto? Estamos hablando de Él, porque la palabra de Dios habla de Él, y lo que Él profetizó y le enseñó a Juan para que nosotros pudiésemos hoy en día poder comprenderlo. Hoy día nos toca el capítulo 21 del Apocalipsis, ¿ya? El sábado pasado estuvimos hablando sobre los 1000 años, cuándo iban a ocurrir, ¿ya? Y es interesante entender que los 1000 años se iban a dar, Satanás atado en esta tierra por 1000 años, el pueblo de Dios en el cielo, junto con los ángeles, iban a estar con una obra de juicio, ¿no es cierto? Y los demás iban a estar muertos hasta después de los 1000 años. Eso fue lo que vimos el sábado pasado. Antes de comenzar el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, vamos a orar, ¿ya? Le vamos a pedir a nuestro hermano Hugo que nos acompañe hoy día, que él pueda hacer la oración. Amén. Bendito Padre, nos dirigimos a su trono de gracia, confiando en su amor, en su misericordia, en el gran amor que nos ha dado a través de su Hijo Jesús, que dio su vida para rescatarnos del poder y de la maldición del pecado. Somos justificados y perdonados por medio de la vida de Cristo, de su muerte, de su resurrección, y también, Señor, de la intercesión que Él hace como sumo sacerdote en el santuario celestial en el cielo. Amén. Bendito Señor, pedimos la presencia, la dirección del Espíritu Santo para que esta palabra no sea dirigida por labios humanos, sino por la dirección del cielo, y que cada oyente la reciba en su corazón como aguas frescas en un día de calor, que puedan saciar su alma, todo su ser. Pedimos esta bendición para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Entonces vamos a comenzar con este capítulo 21 del libro del Apocalipsis, ¿ya? Cuando hablamos de Apocalipsis 21, bueno, el título es claro, dice cielo nuevo y tierra nueva, ¿ya? Entonces nos da a entender un poco cómo va a ser los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios ha ido a preparar. No solamente el libro del Apocalipsis nos habla un poco con relación al trono de Dios, ¿ya? Sino que también hay otros libros de la Biblia, como Isaías, también vio, ¿no es cierto? Y nos muestra más o menos lo que va a ser los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero hoy día queremos basarnos en este capítulo, en el capítulo 21 del libro Apocalipsis, para que podamos, ¿no es cierto?, comprender un poco de lo que va a ser estos cielos nuevos y esta tierra nueva, ¿ya? Recordando y entendiendo de lo que dijimos el sábado pasado, que para Dios 1000 años es como un día, esos 1000 años que descanse la tierra, que es donde va a estar atado Satanás, donde no va a poder molestar a nadie más, eso representa que la tierra va a descansar 1000 años, ¿ya? O un día como para Dios. Y han pasado casi 6000 años, ya que han sido de pecado, ¿no es cierto?, de maldad en esta tierra. Entonces necesita ese descanso esos 1000 años. Después de eso, Juan, leamos el versículo 1 del Apocalipsis capítulo 21. Hermano Hugo, usted lo tiene. Bien. Léanos el dice que 1, vi- el 2 y el 3, por Amén. favor. Dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, Amén. porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Interesante, ¿eh? Interesante. Juan ahora en la visión profética, ¿no es cierto?, ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, Ya claro, pasaron. ya habían pasado, ¿no es cierto? Recuerden que esos 1000 años, la tierra quedó descansando esos 1000 años, ya no había nadie más, ¿ya? Entonces ahora Dios hace cielo nuevo y tierra nueva, donde en este cielo, ¿no es cierto?, ya el mar no va a existir, dice. Quisiera decir lo siguiente. Cada vez que en mi vida pasada buscaba algo de Apocalipsis, en los libros salía una bomba atómica, salía destrucción, y yo decía, ¿tan terrible será el Apocalipsis? Claro.
Pero de acuerdo a lo que ustedes han escuchado en los diferentes programas, ¿qué contraste se ve ahora? ¿Cierto? Distinto. Del cataclismo, ¿a dónde? A un Al pasado al pasado, paraíso. Un paraíso. Al paraíso, ¿no es cierto? Un paraíso Del estruendo, del hervor de las bestias, el fuego, del constante rugir de los dragones o del dragón. ¿Hemos pasado a dónde? A las pradera amables praderas de quién? del Edén. Del Edén. Donde todo, ¿qué es lo que es? Es paz. Y cada corazón late al unísono. Que yo quisiera que ustedes, los que están escuchando, pudieran hacerse una imagen de lo que estamos diciendo ahora. Todo diferente. Aunque la Biblia dice que ojo no vio, ni está en el pensamiento de hombre, son las cosas que el Señor nos ha preparado. Amén. Amén. Sin duda, esta promesa es para todos aquellos que quieren aceptarla y que quieren vivir la vida por la fe en Cristo. ¿Ya? Esa vida se le ofrece a todos. Es un regalo que Dios nos quiere dar o nos quiere devolver, porque es interesante, porque Dios hizo a Adán y Eva y los colocó en el jardín del Edén, donde no había maldad, donde no había lo que vemos hoy en día, ¿no es cierto? Guerras, destrucciones, todas esas cosas no estaban en el principio. Entonces, Dios una vez más ahora quiere restaurar la tierra, tal cual como la había hecho en el principio, que por causa del pecado se ha contaminado. Entonces, Dios promete eso a cada uno de los seres humanos. Ahora, está en el ser humano si decide sí o no obedecer o aceptar esos cielos nuevos y esa tierra nueva, ¿ya? Entonces, Dios, a través de su Hijo, nos devuelve una vez más este paraíso que se perdió en el Edén. Y va a ser una vez más en esta tierra, ¿ya? Por eso dice el versículo, y vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Bien? En el versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, Juan sigue viendo en la visión y ve la santa ciudad, que le llamaban la nueva Jerusalén, ahora desciende del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, es interesante que esa ciudad que está en el cielo, donde mora Dios, va a venir a morar a esta tierra. Pero eso va a ser después del milenio, después de que la tierra haya sido restaurada, ¿ya? Y es interesante que va a ser la morada de Dios en esta tierra, en la tierra nueva y en los cielos nuevos, ¿ya? Es ahí donde se va a instalar esta nueva Jerusalén, y ahí donde va a quedar, ¿no es cierto?, para siempre, ¿ya? Entonces es importante entender cómo Dios ama tanto al ser humano, ¿ya? En tanto así que va a ser, ¿no es cierto?, Él va a venir a morar a esta misma tierra, pero cuando esté restaurada. Hacer un alcance sobre lo que dice el versículo 1, en cuanto a que el primer cielo y la primera tierra pasaron. El primer cielo y la primera tierra es la actual, en la cual nosotros estamos viviendo. Y las condiciones que ha tenido este tiempo, ¿cierto? 6.000 años de la existencia cronológica, bíblicamente hablando, de la tierra, desde que tiene vida, desde la creación, podemos darnos cuenta que con la introducción del pecado, ¿qué es lo que ha contenido este mundo? Muerte, miseria, destrucción, calamidades. Y estas no van a terminar por los mejores planes que puedan haber, ¿cierto?, por la mente humana. Entonces, la única solución para el conflicto y el mal que tiene la tierra, ¿cierto?, está en las manos de Dios. Cuando Él dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ¿cierto?, y ya no existen más, presenta, ¿cierto?, el inicio de una nueva vida. Así es. Como fue al principio en el Edén, como lo explica Dios en su palabra, todo perfecto, todo bueno. Amén. En gran manera. ¿Y cómo se inicia esto?
Y nos dice en el versículo 2 que Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, y entonces vemos que es la capital del reino que baja del cielo y viene a la tierra. Ahora el evento, ¿cierto? Hay un interesante capítulo que le recomendamos leer en el libro Conflicto de los Siglos, el último capítulo, Que está aquí. ¿cierto? Que se llama Fin del conflicto. Amén. ¿Ya? En ese capítulo 43 del fin del conflicto, hay una redacción espectacular de cómo, ¿cierto?, Dios restaura todo. Se elimina al autor del pecado, a los que hicieron causa común con él, y son puestos en la tierra todos aquellos que aceptaron el plan de salvación, aceptando a Jesús como su único y verdadero Salvador, y decidieron amarle de todo corazón y obedecer sus santos mandamientos. Amén. Este libro lo tenemos acá, tenemos un ejemplar para la persona que quiera venir a buscarlo, está en la radio, así que para que pueda leer, ahí está un poco más explicado, ¿ya? Lo que en sí va a pasar cuando el Señor venga con la nueva Jerusalén desde el cielo. Así que los invito a que lean ese libro, Conflicto de los Siglos, capítulo 44 nos dijo nuestro hermano. 43. 43. Sí, capítulo 43. El Hermano fin del Juan. conflicto. Quisiera comentar lo siguiente. Usted sabe que aquí existen los colegios, existen los institutos y existen las universidades. Pues bien, nosotros aquí en esta tierra estamos solamente en los colegios. La universidad será ¿dónde? En el cielo. En el cielo. ¿Por qué razón? Muchos cristianos se deben preguntar, bueno, ¿y por qué Cristo no viene todavía? ¿Qué estará esperando? ¿Por qué lo hace? ¿Sabe por qué no ha venido el Señor? Por usted. ¿Y sabe por qué? Porque usted no está preparada o preparado para tener un encuentro con Él. Y para tener un encuentro con Él, no hay que prepararse en forma de ropa o en forma de... No, es el carácter. Así es. Amén. Nosotros, Sí. todos los seres humanos, tenemos temperamentos, emociones, pero no tenemos un carácter. Y si usted quiere saber dónde hay un carácter que podemos igualar, es el de Cristo. Amén. Usted se va a los evangelios y quiere saber cómo el Señor trataba a las mujeres. Hay varios capítulos, por ejemplo, yo le recomiendo el capítulo 4 de San Juan, el trato de Jesús con la mujer samaritana. Y usted va a encontrar ahí cómo lo trataba, cómo conversaba con ella, siendo una mujer desconocida. Si usted quiere saber cómo el Señor Jesús trataba a los enfermos, el mismo libro, el capítulo 5, cuando trató al paralítico. Y así sucesivamente. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? De acuerdo a la ley dice que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si usted ve cómo trata el Señor Jesús a las personas aquí en la tierra, sería ilógico no decirlo. Hay que hacerlo igual. Hay Hermanos, que imitar el carácter. Hermano, y en cuanto a un cielo nuevo y una tierra nueva, también podemos reflexionar cuando Dios creó al hombre. Así es. El Señor Jesús hizo la silueta humana, ¿cierto?, de barro. Y estando esta silueta humana formada, se acercó Él a su nariz y sopló en ella aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Así es. Adán, cuando abrió sus ojitos, tuvo todas las facultades de un ser humano, al primero que vio fue a su creador. Se vio en él a la imagen, porque dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Adán se contempló, al contemplar a Dios, se miró a sí mismo. Entonces, cuando el pecado se introdujo, lo que el hombre perdió fue con la imagen con la cual fue creado. ¿Por qué esta reflexión? Porque el hermano Juan dijo que nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que ser cambiados. Entonces, a través del Evangelio, de la vida de Cristo, ¿cierto?, de su enseñanza, siendo llevada a la práctica, se empieza a producir esa transformación de carácter. Entonces, los gustos que son tendencia a vivir apartados de Dios
van quedando, ¿cierto?, dejados de lado, porque Dios está haciendo esa transformación en nuestro temperamento, en nuestro carácter, y nos vuelve a su imagen. Pablo dijo, ya en su caminar, dijo, yo tengo la mente de Cristo. Entonces, ese es el blanco al cual, ¿cierto?, debemos llegar, y es necesario, porque en los cielos nuevos y en la tierra nueva se va a llegar a vivir solo los que hayan entregado su vida y hayan permitido que Cristo transforme el carácter. Ahora, Así es. interesante. ¿Por qué? Porque el mismo Apocalipsis 21:7, voy a adelantarme unos pocos versículos, de ahí vamos a volver a los siguientes. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. O sea, ahí Dios está dando las pautas. El que venciere, ¿ya? ¿Qué venciere qué? Venciere lo que cayó nuestros primeros padres, ¿no es cierto? En lo que ellos se degradaron, en la desobediencia. Entonces el Señor quiere que nosotros, a través de Cristo Jesús y su justicia, podamos vencer el pecado. Porque eso es lo que el Señor quiere para poder hacernos aptos para el cielo. Y el pecado, a través de Cristo, nosotros podemos vencerlo. ¿Por qué? Porque Juan dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el Cordero quita el pecado del mundo a través de su justicia imputada. Entonces, el Señor, a través de Él, nos invita a ser victoriosos. Y de esa manera, ¿no es cierto?, poder ser participantes de estos cielos nuevos y tierra nueva que Él ha prometido, ¿no es cierto?, al que venciere. Y como decían nuestros hermanos recién, al que pueda, ¿no es cierto?, una vez más, devolver el carácter, la imagen y la semejanza en el hombre, la que se perdió en el Edén. Así que es importante entender, ¿no es cierto?, porque aquí es claro, dice, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, es lo que tenemos que vencer. Aquello que venció a Adán y Eva es lo que nosotros tenemos que vencer. Así que el Señor nos invita también, ¿no?, a cada uno de aquellos que nos están escuchando, a que nos aferremos de la justicia de Cristo. Y a través de esa justicia, a través de ese don que el Señor que Dios nos dio a través de Cristo, poder ser victoriosos en Él. Recuerden que la Biblia, el libro de Juan, dice que el pecado es transgresión a la ley. Entonces debemos obedecer esa ley a través de Cristo Jesús. Quiero agregar algo sobre eso. Se dice, y lo dijo el hermano, que tenemos que resistir y vencer al pecado. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y qué es el pecado? ¿Cierto? Muchos se preguntan qué es el pecado. La otra observación también es, ¿por qué me identifican como pecador? ¿Por qué soy llamado pecador? Entonces, mire, la Biblia enseña que solamente es una sola forma. Bueno, el pecado, ¿dónde empezó? Empezó en el cielo y fue trasladado a la tierra. Claro. La Biblia dice que todo aquel que transgrede la ley está en pecado. Entonces, si yo me tengo que ir al Éxodo capítulo 20 y hasta el versículo 18, tengo que leer todas las instrucciones que salen ahí, que son los 10 mandamientos. Si yo transgredo uno de esos mandamientos, estoy en pecado. El Señor Jesús le aclaró mucho más a los judíos de su tiempo. Les dijo así: si ustedes miran una mujer y la codiciaron en su corazón, ya están en pecado. O sea que el pecado no es solamente lo que se ve y lo que se toca, es lo que está en el corazón también. Entonces, tenemos que vencer al pecado y resistirlo. ¿Sabe cuál es el peor enemigo que tiene usted? Usted podría decir, yo ya sé que mi enemigo es esta persona, o el diablo. No. El peor enemigo que tenemos todos nosotros es nuestro yo. Es el peor enemigo. Es el que quiere hacer todas las cosas a su voluntad, a la voluntad del yo, no a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que resistir y vencer el pecado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aprendernos los 10 mandamientos, ojalá de memoria, y tratar de caminar con ellos. Amén. Pero va a tener muchos problemas. Porque cuando diga el cuarto mandamiento, ¿cómo dice?
Acuérdate del sábado. Acuérdate de qué, El sábado para de descansar. guardarlo para descansarlo. Sí. 6 días trabajarás y harás todo. ¿Qué va a hacer? Y si usted trabaja el sábado, ¿cómo lo hará? Aquí se muestra la fidelidad, el amor a Dios. El amor a Dios está en obedecer sus mandamientos. Bueno, y la Biblia, Jesús lo dijo, ¿ah? Si me amáis, Guardando el mandamiento. Claro. Claro. Es que aquí en el conflicto que se originó en el cielo se basó en si amo a Dios o no amo a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de no amar a Dios? desobediencia. La consecuencia de no amar a Dios es la desobediencia. ¿Y Claro. cuál es la consecuencia de la desobediencia? La muerte. Claro. Dice, la paga del pecado, dice. Claro. Es muerte. Tengo entendido que ustedes en programas pasados ya vieron el capítulo 20, el resultado, ¿cierto?, de los Sí. 1000 años, que Sí, sí. sucede al fin de los 1000 años, que resucitan los impíos, ¿cierto?, reciben Su paga. su paga. Y hermanos, aquí estaba viendo que en realidad ahora, ¿cierto?, los redimidos vienen del cielo con Jesús, ¿cierto? Es una gran comitiva, vienen los ángeles, viene la Nueva Jerusalén, como estábamos viendo en el versículo 2. Y hermanos, es algo que ojo no ha visto, ni mente ha pensado. Imagínense, no van a existir hospitales, Exacto. no van a haber ambulancias, no va a haber bomberos, no va a existir enfermedad, no va a haber la muerte, no va a haber necesidad, no va a haber falta de trabajo. Todo va a estar cubierto divinamente para atender a todas las necesidades de los hijos de Dios por la eternidad. Así es. Entonces, hay mucho que perder si no se acepta el plan de amor de Dios. Hay mucho que perder. Por eso la invitación del cielo es, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Así Porque en realidad es extraordinario lo que el cielo tiene para beneficio de todos los redimidos. es una promesa de Dios en realidad. ¿eh? Amén. Es una promesa que aquellos que se quieren aferrar a ella, el Señor se las va a cumplir, ¿no es Lo va a cierto? cumplir en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Exacto. Pero la condición es que nosotros podamos ser vencedores. Exacto. Vencedores en Sí. Él. Ahora, acá en Isaías capítulo 65, quiero leer, a ver, solamente unos pasajes. Dice Isaías 65, versículo 17, que es similar a lo que dice Apocalipsis 21. Dice, porque he aquí yo crearé nuevo cielo y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria. Interesante porque ya todo esto va a quedar atrás. Lo que estamos viviendo ahora va a quedar atrás. Exacto. Ya no se va a acordar uno, ya no nos va a venir. Miren lo que sigue diciendo. Ni más vendrá al pensamiento. O sea, ya no nos vamos a acordar de lo que pasó en En este mundo. en este mundo. Podemos representarlo de la siguiente manera: cuando hay catástrofes, sobre todo acá en Chile, un terremoto, ¿cierto?, que ha dejado graves consecuencias, y ya pasó, qué sé yo, en el mes de Se junio, llega septiembre y están todos celebrando la fiesta Claro. de septiembre. ¿Se acuerdan de lo que pasó en julio? Claro, es como la pandemia, ¿eh? Ya nos olvidamos de la pandemia, ya se fue la Claro. pandemia, ¿no es cierto? Claro. Pasó en su tiempo, fueron 2 años, Claro. año y medio de encierro, y ahora ya de nuevo La hay- calma, la tranquilidad se puede vivir, ¿cierto?, claro. holgadamente. Dice, quiero leer el 18, dice, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su Amén. pueblo gozo. Eso es lo que Dios quiere darnos. Y en realidad Dios quiere darnos todo, pero está en nuestra decisión. Así. Es como cuando el pueblo de Israel estaba en aprieto en el tiempo de Jeremías, y Jeremías les dijo, tenéis 2 caminos, ustedes deciden qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? El camino de la vida, entréguense al rey de Babilonia, o el camino de la muerte, batallen contra el rey de Babilonia. Ese era el mandato de Dios, porque Jeremías era el profeta. Aquel que hizo caso al profeta, No le pasó nada. no le pasó nada. Siguió teniendo su vida, y el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, ¿no es cierto?, lo dejó vivir en paz a algunos en esas ciudades, en esos lugares de Jerusalén. Pero aquellos que fueron a la batalla fueron destruidos, fueron muertos, ¿ya? Entonces esa es la diferencia del quien obedece al profeta o a la palabra de Dios, y el que no le obedece al profeta. Entonces, y ese es el gozo, ¿no es cierto?, que van a sentir aquellos que hayan obedecido a este evangelio, ¿ya? Porque van a sentir gozo y alegría por la eternidad. Eso es lo que Dios promete.
Anteriormente mencioné la existencia de Adán cuando fue creado y al primero que vio fue a su creador. Y hermano Hernán en el versículo 3 está diciendo que los redimidos tendrán la misma experiencia. Amén. Así es. En el 3... 21.3, Apocalipsis Léalo, 21.3 hermano. dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, Amén. como su Dios. Hermanos, hoy nosotros no podemos tener esa experiencia. ¿Por qué? Por causa de nuestra condición, de nuestra naturaleza, por causa del pecado, porque si viniera Cristo hoy al mundo, como va a suceder dentro de pronto cuando venga el Señor Jesús, los que le hayan entregado su vida a Él y hayan permitido transformar su vida, serán acondicionados para recibir y poder ver a Cristo, pero los que no entregaron su vida no podrán ser acondicionados para ese evento. Así es. Entonces, por eso es que hoy se hace necesario, ¿cierto?, la predicación del Evangelio para que todo aquel que en él cree No no se se pierda. pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan 3:17 dice que no envió Dios al mundo, a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, ¿cuándo se va a terminar la predicación del Evangelio? No sabemos. Pero las señales dicen que queda muy poco tiempo para el cumplimiento del regreso de Cristo Jesús. ¿Y qué mejor para el cielo? Dice que hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amén. Entonces, el cielo, ver a los ángeles, cuando alguien entrega su vida a Cristo y decide que ser transformado, entonces, y más aún, tener el privilegio después del regreso de Cristo nuevamente después del milenio, con los redimidos, los ángeles, y los redimidos contemplando y conociendo a Dios. Así es. Una nota. Se habló de la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Y se le dijo lo que dice el texto, que es la desposada de Cristo. Así es. ¿Por qué la Biblia dice que la Nueva Jerusalén es la esposa de Cristo? ¿Por qué lo dice? Muy simple. Porque los redimidos vivirán en ella después. Pero Él va a recibir de su Padre, nuestro Padre Celestial, va a recibir los nombres de todos los que fueron aceptados en el juicio para que vivan en esa ciudad. Ese es el término legal, digamos, que se casa con nosotros. Esa es una figura. No es que sea así, no que Cristo va a tomar a una ciudad para ser su esposa, no. Es porque en la ciudad, ¿quiénes vivirán después? Los Los redimidos. Los redimidos. Entonces la Nueva Jerusalén posee tesoros que no se pueden expresar en palabras. No, entonces los dibujantes se imaginan algo, pero no es la realidad. Eso que conversa nuestro hermano Juan, lo podemos ver en Efesios capítulo 5, ¿cierto? La figura, ¿cierto? Dice en el versículo 26, Efesios 5:26, dice 25 primeramente, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿por qué Cristo identifica a los redimidos como si fuera su esposa? Porque se entregó a sí mismo por ella. Y como dice, ¿cierto?, la reflexión del hermano Juan, ¿dónde van a estar los redimidos? En la Nueva Jerusalén, y la considera, ¿cierto?, su esposa. Ahora, interesante porque no sé si alcancemos este sábado, yo creo que el otro ya. Vamos a ver que la Nueva Jerusalén tiene puertas y cada puerta tiene el nombre de una persona, ya que en el tiempo, ¿no es cierto?, la conocimos. Creo que son las tribus, ¿no? Sí, son las tribus. Son las tribus. Entonces, y dice que cada cual no va a entrar por una. Nosotros no vamos a entrar por una puerta y luego vamos a salir por otra. Apocalipsis 21:12, ahí está. 21:12 ya. Vamos a tener una puerta para entrar por esa y salir por ella. ¿Ya? Es interesante porque en el cielo hay un orden. ¿Ya? Como en todo país tiene que haber un orden, porque si no hay leyes, hay un desorden, hay una anarquía total. ¿Ya? Y en el gobierno de Dios también. Entonces es importante entender de que allá también aquellos que sean salvos y redimidos de esta tierra, ¿no es cierto?, van a poder entrar por esa puerta
que correspondió más al carácter de esa tribu que nosotros hayamos tenido del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces es importante entender cómo Dios, ¿no es cierto?, clasifica también de esa manera, ¿ya? Y nos va a hacer entrar por esa puerta. Si yo me parecía a Juan o a Pedro en temperamento, ¿no es cierto?, y fui redimido en la tierra, voy a entrar por esa puerta. Una puerta O, señalada. o si me parecía, perdón, hablando de la tribu, si me parecía a Judá, ¿no es cierto?, voy a entrar por esa puerta. Así que es importante entender eso, ¿no? También. Un comentario sobre lo mismo. Usted lo puede rastrear en la Biblia, en el libro del Génesis, el capítulo 49, cuando Jacob le dio la bendición a sus 12 hijos. Y ahí, aunque ustedes no lo crean, él le sacó el perfil, pero exacto lo que eran los hijos. Cada uno de ellos. Cada uno. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Buscar el perfil del que usted más se parece. Entonces, usted va a entender que por esa puerta entrará allá en el reino de los cielos. Así es. Siempre Hay un personaje así que no está, que estaba allá pero acá no está. Claro. Es la tribu de Dan, Se perdió. pero se perdió. Entonces, como no está Dan, ¿quién cree que tomó el lugar? Uno de los hijos de José. Benjamín. Bueno, Así es. Benjamín lo dice la Biblia, ¿no? Sí, Ahí dice, sí. De hecho, entre los 144.000, ahí ya no está Dan, ¿no es cierto? No está Pero está la tribu de Benjamín. Claro. Esa es la que se reemplaza. algo bien importante sobre lo que menciona el hermano Hernán sobre el versículo 12, que dice que las puertas, ¿cierto? Son 12 puertas y tienen escrito los nombres de las tribus de los hijos de Israel. Y ahí el hermano Juan mencionaba que están, ¿cierto?, ahí en Génesis 49, y cada uno de ellos revelaba un temperamento, y este temperamento había sido afectado por su naturaleza. La naturaleza que ellos tenían, ¿cierto?, la misma naturaleza que tenemos hoy nosotros. ¿Cómo fueron ellos reconciliados, asestados? Mirando y asestando solamente al prometido. Entonces, ¿por qué los nombres de ellos están en los cielos, en la Nueva Jerusalén? Es porque entregaron sus vidas a Dios. Cada uno de nosotros, y lo vamos a ejemplificar cuando Jesús envió a los 12 discípulos a predicar el Evangelio, y ellos regresaron muy gozosos y le dieron la noticia a Cristo diciéndole que habían echado fuera demonios y que habían sanado a enfermos. Y reflejaban mucha alegría y contentamiento por esto, pero Jesús les dijo: alegraos más de que vuestros nombres están escritos en los libro de cielos. la En los cielos. Entonces, Quiero leer en los versículos de Apocalipsis 21. Quiero leer acá en el versículo del 10 en adelante. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafama como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y aquí es lo que más o menos le estábamos comentando. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí están, ¿no es cierto? claro. Las 12 puertas de los 12 hijos de Israel, incluyendo a Benjamín, porque Dan no va a estar, ¿ya? Es tal cual como los discípulos, ¿no? Que eran 12, Claro. se perdió uno, que fue Judas, y lo vino a reemplazar Matías, ¿ya? Y sigue diciendo el 13, y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, o sea, no solamente tenía 12 puertas donde vamos a entrar, ¿no es cierto?, si por la gracia de Dios somos redimidos de esta tierra, ¿ya?, sino que también tenía 12 cimientos esta ciudad. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, aquí entran los 12 apóstoles, los nombres de los 12 apóstoles, pero estos están encima, dice, sobre cimientos, ¿ya? Están más arriba que las puertas. Y ahí también van a estar los 12 nombres de los 12 discípulos del Señor Jesús, ¿ya? Y es interesante porque estos discípulos también cada cual tuvo su carácter. Por supuesto que todos lograron
reflejar el carácter del Señor, ¿ya? Pero todos no eran iguales, todos eran distintos. Juan no era como Pedro. Pedro era el impulsivo que constantemente le preguntaban y él saltaba. En cambio Juan no, Juan era más cauto, más observador, era distinto a Pedro. Y así los 12 apóstoles eran distintos, como los 12 tribus de Israel o los 12 hijos de Israel, de Jacob, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver cómo Dios, ¿no es cierto?, es tan ordenado, y nos muestra de que nosotros también tenemos que ser ordenados en este mundo, ¿ya? Tenemos que ser ordenados con nuestras cosas, ¿ya? Y en el cielo, en la Nueva Jerusalén, el Señor nos va a hacer entrar por la puerta donde más nos hemos parecido a algún hijo de Jacob, ¿ya? Y encima va a estar el nombre, en un cimiento va a estar el nombre de ese apóstol que se pareció a ese hijo de Jacob, ¿ya? Increíble, pero es así, ¿ya? Hay cosas que a veces nos cuestan entender, pero están reveladas acá, y que solamente cuando lo vivamos vamos a entender, ¿no es cierto?, de que realmente todo esto es algo que se va a cumplir y que está por cumplirse en realidad. Y que aquellos que lleguen a la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, y logren alcanzarla, van a sentir el gozo de la salvación por la eternidad. Por la eternidad. ¿Bien? Acá también en el versículo 15 dice: y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud era igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La ciudad, la altura, la anchura de ella son iguales. O sea que era todo Un cuadrado. un cuadrado, ¿no es cierto? Era todo un cuadrado. Era algo en la cual, ¿no es cierto?, era fácil de poder verla, porque era un cuadrado, tenía las 12 puertas, 3 puertas por cada lado, y también tenía los cimientos. Ahora, acá en el versículo 17 dice: y midió sus muros 144 codos, ¿ya?, de medida de hombre, lo cual es de ángel, ¿ya? Cada codo son 45 centímetros, que es lo que la misma Biblia nos dice más o menos, ¿ya? Para que ahí puedan sacar más o menos del porte que eran los muros de esta ciudad. Y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era ¿de qué? Era de oro. O sea, la ciudad era de oro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, Sí, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. amatista. O sea, Amatista. es interesante porque eran 12 piedras preciosas, Sí. tal Hermano, cual como 12 sí. apóstoles, 12 tribus. Hay grandes enseñanzas en estos textos bíblicos en cuanto a la Nueva Jerusalén, sus 12 puertas, sus 12 cimientos. Vemos acá que las 12 puertas eran las que tenían los nombres de los hijos de De la Jacob, tribu, ¿cierto? Y el cimiento tenía los nombres de los apóstoles. Y aquí es extraordinario la enseñanza que nos deja, porque el cimiento es la base. Claro. Y Lo que podríamos soporta decir, todo. claro, donde se construye todo, y podríamos decir que el Antiguo Testamento es la base, porque ahí están constituidos la historia de los patriarcas y de los profetas, y vemos acá que el Señor pone a los apóstoles como cimiento, en vez de poner a los patriarcas. No sé si captan la Sí, enseñanza. sí, ¿Ya? sí. Entonces vemos nosotros que el orden que le da el Señor es que lo que enseñaron los discípulos, lo que se mantuvieron al frente de la predicación del Evangelio en el inicio de la iglesia cristiana, pasan a ser el fundamento, el cimiento de la vida en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y los nombres de los hijos de Israel son las puertas por donde se puede entrar.
Entonces, cuando se habla de doctrina, bueno, aquí tocamos entre paréntesis el punto doctrinal, cuando decimos que solamente existe el Nuevo Testamento, que nos sirve el Antiguo Testamento, que era para el pueblo judío, vemos que hay una no concuerda con lo que nos está enseñando Dios en su palabra. El cimiento es lo que enseñaron los apóstoles y vemos el Nuevo Testamento. Y cierto, las puertas por donde se entra son los nombres de los patriarcas, que si no hay puerta no se puede entrar, pero las puertas sí están y son lo que Dios enseñó a los patriarcas. Entonces, cuando nosotros podemos pensar y decir, no, es que el Antiguo Testamento es el antiguo pacto, ya no sirve, estamos faltando lo que dice la palabra de Dios, que forma parte del antiguo pacto. Lo que se enseñó en el Antiguo Testamento son las puertas de la Nueva Jerusalén. Entonces tenemos que tener cuidado cómo enseñamos, porque Dios corrige a través de su palabra todos los eventos de su profecía y de los cumplimientos finales. Ahora, las 12 puertas son 12 perlas también. Ahí Claro. lo vamos a seguir leyendo. Mira, el Martín Lutero, un reformador, dijo él lo siguiente. Dijo, el Antiguo Testamento, dijo, es el árbol. Y el Nuevo Testamento son sus frutos. No puede usted cortar un árbol, cortarlo por cortarlo. Si lo corta, ¿qué pasa? No hay fruto. No hay fruto. Claro. Entonces él dijo eso. Y él agregó muchas cosas más referentes a la Biblia, no a los libros separados. Y si, por ejemplo, hay muchos que separan la Biblia. Entonces dicen, no, el Antiguo Testamento ya, que la ley está clavada en la cruz. Pero hay un detalle. En el tiempo de Cristo, los judíos, entre comillas, creían en la ley, pero no aceptaban a Cristo. Hoy día es al revés. Se acepta a Cristo, Aceptan a Cristo, pero pero se rechazan la ley. O sea, ¿cuál de los dos grupos está mejor? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque rechazaron a Cristo y se rechaza la ley. Ahora, ¿nos salvamos por la ley? no. Desde luego que no. En ninguna manera. Pero la ley nos muestra ¿qué? El pecado. El pecado. Y- Y es más, después que nos muestra el pecado, ¿qué nos muestra la ley? Con Cristo. ¿Cómo caminar? ¿Cómo tratar al papá, a la mamá, a los demás? ¿Cómo tratar a Dios? Eso es lo que nos enseña la ley. Entonces, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que tener la ley en nuestro corazón. Así Es es. lo que dicen los salmos también. Y solamente a través de Cristo podemos obtener esa ley de Dios. Como dijo Jesús, o cuánto amo yo tu ley, y en ella es mi Mi meditación. El hermano- Y la delicia que tenía Jesús también, en la Exacto. ley de él. Amén. Tú, hermano Hernán, hablaste y leíste la cita de 19 para adelante, de que cada cimiento tenía una piedra. Es un... Pero resulta que cada cimiento también tiene el nombre de los apóstoles. Claro, Entonces, ¿cómo considera Dios, cómo ve a sus elegidos? Como piedras perlas. preciosas. Eso somos para Dios, piedras preciosas. ahora Por- las puertas también eran perlas. Sí, Según amén. el versículo 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ahí ya, ¿no es cierto? Entra un poco ahora dentro de la ciudad, y la ciudad dice que sus calles eran de oro puro. Es decir, aquí estamos bien conociendo la joyería celestial. Claro. Imagínense aquí un gramo de oro, ¿cuánto no vale? Sí, pues, Un gramo de oro vale no sé yo cuánto más de vale. 10.000 pesos. Un gramo. Bueno, eso hace varios años atrás, ahora debe valer mucho más. Pero una perla, Sí. ¿cuánto no vale una perla? Una perla es algo que es valioso. De hecho, mire, tengo Sí. una nota acá. Las perlas constituyen tesoros sumamente estimados por sus dueños, porque son un signo de riqueza y distinción, y porque nunca pierden su valor. En la ciudad de Dios, esas joyas formarán parte de los muros, las calles, las puertas y las plazas serán tan abundantes que nadie se preocupará por atesorarlas. Amén. Hay demasiado, Claro. ¿no es cierto? Aunque superarán en belleza a las mejores que se conocen en este mundo. O Así sea, es. va a ser mucho mejor que lo que vemos en este mundo.
Mire, Así es. hay un hecho real que pasó como allá por el año 1910, cuando los millonarios de este mundo empezaron a ir en expediciones al África. Y un expedicionario, un tipo millonario, invitó a un orfebre. ¿Usted sabe lo que es un orfebre? No. Una persona que trabaja las piedras preciosas. Ah, ya. Es un orfebre. Lo invitó y fueron al África, en fin, llegaron de una tribu y le estaban preparando el alimento. En 2 piedras, pusieron 2 piedras así, unos fierros y empezaron a hacer hervir lo que estaban cociendo. Y se acercó este orfebre al jefe de la tribu y dijo: ¿me regalaría esta piedra? Pero si quieres se la lleva a todas, ¿no? Pero yo quiero esta. Claro que sí. Así que la tomó y se la llevó. Era de Londres. Llegó a Londres, a su laboratorio, y empezó a trabajar la piedra, le hacía corte. Le hizo corte. La pulió. ¿Saben qué? En este momento es el diamante más grande que existe en el mundo. Así. Y lo tienen en una pieza oscura. Lo tienen en una mesa y le disparan un haz de luz y ilumina toda la pieza. Ahora miren, eso somos nosotros. Somos piedras sacadas de este mundo. Y el Señor nos lleva a su taller en el cielo, nos pule y Cristo nos da su luz y nosotros reflejamos la luz de Cristo. Así es. Hay un metal que es muy cotizado y muy trabajado en este tiempo, y conocido por todos, que es el oro. Y ocupando también el trabajo del orfebre, ¿cierto? Vemos nosotros que el orfebre sabe cuando el oro está purificado. Brilla. ¿O no? Lo mete a un calor intenso, intenso, para eliminar toda impureza que tenga el metal. Cuando el orfebre ve que su rostro se refleja en el metal, como cuando uno se mira en el espejo, él sabe que el oro está purificado. Nuestra fe dice que es más preciosa Que el oro. que el oro. Entonces, si queremos tener oro y del bueno aquí en nuestras vidas, en nuestro corazón, es la fe. Y en Apocalipsis 14:12 dice que en este tiempo, dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el oro celestial en el corazón humano. Amén. Ahora, la ciudad, versículo 23, no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. O sea, no necesita, porque está la verdadera luz en medio de esa ciudad. Y las naciones que vinieron siendo salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. O sea que también van a haber reyes que se van a salvar. En el tiempo de la Edad Media varios reyes se salvaron, ¿no? Sí. Algunos príncipes también se salvaron. Y ellos van a estar ahí también, ¿no? Dice sus puertas. Hay uno que fue del mundo antiguo, que fue de una de las más grandes maravillas del mundo, el rey Nabucodonosor. Claro, También va a se estar convirtió ahí. Ese va a ser una alegría verlo, ¿no? Porque Conocerlo. en realidad conocer la historia de él, lo que pasó, conocemos parte en realidad, pero ahí conoceremos completamente la historia de él. Dice, y sus puertas, que en el versículo 25, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí No habrá no hay noche. noche. No entrará en ella, perdón, y se llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en los libros de la vida del Cordero, que es lo que decía nuestro hermano Juan, ¿no es cierto? Más regocíjense que vuestros nombres estén escritos en los libros de vida del Cordero. Amén. Así que yo creo que ese es el llamado que Dios hace a cada oyente en esta tarde, ¿no? A que podamos, ¿no es cierto?, ser parte, podamos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y la única manera que nosotros podamos tener el libro escrito, nuestro nombre en el libro de la vida, es aceptando a Cristo. Amén. Porque solamente a través de Él es como nosotros podemos ser inscritos en el libro de la vida. Ahora después tenemos que permanecer en ese libro, porque Hay que también, perseverar hasta el fin. claro, Hay que por perseverar. eso dijo el Señor que también podíamos ser raídos de ese libro, borrados, ¿no es cierto? Pero el Señor nos invita a ser parte de ese libro todos los días,
a través de Cristo, a través de su justicia, a través del don que Dios nos regaló, que es Cristo Jesús. Así que si no lo has aceptado, si todavía no has decidido, no has tomado decisiones serias con relación a la vida de Jesús, aceptar a Jesús en tu corazón y su santa ley, el llamado de Dios en esta tarde, ¿no es cierto?, para ti, para que puedas aceptar al Cordero que quita el pecado del mundo y de esa manera, ¿no es cierto?, puedas vivir una nueva vida en Cristo Jesús, Amén. hecho Amén. a semejanza de Él, y de esa manera tú puedas obtener, ¿no es cierto?, esta maravillosa promesa, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya no van a haber más crímenes, donde ya no van a haber más muertes, donde ya no van a haber más llanto, no van a haber más dolor, no va a haber enfermedad, decía nuestro hermano Hugo, no va a haber nada más de eso. Eso es lo que Dios quiere que tú puedas vivir, pero es una decisión que tú tienes que tomar. Amén. Bienaventurado el que guarda estas palabras de la profecía de este libro. Dios nos llama a encontrarnos en aquel mundo por venir. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien, estamos terminando entonces nuestro programa en el día de hoy. Vamos a pedirle a nuestro hermano Hugo que se despida de la audiencia, después nuestro hermano Juan, y ya, ¿no es cierto?, nos estaríamos retirando. Sí, ha sido una bendición estar acá compartiendo con ustedes a través de este programa. Invitarlos para que cada sábado a la misma hora sigan compartiendo los beneficios del estudio de la palabra de Dios, de recibir estas promesas y conocer las profecías bíblicas, sobre todo para este tiempo del fin. Entregar nuestro corazón al Señor, porque Él es el que nos prepara y nos habilita para encontrarnos con Él. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén. Nuestro hermano Juan. Para mí ha sido un agrado estar con ustedes. Que el Señor les bendiga, que los guarde. Y sabe que lo que ha escuchado no lo va a escuchar siempre. El libro de Apocalipsis para el mundo es un libro sellado. Para nosotros es un libro Revelado y abierto. Así que cualquier inquietud, incluso si tiene alguna inquietud, usted sabe lo que puede hacer. Puede pasar por esta emisora, deja un papelito aquí con Julito, le dejo una pregunta y Julito nos va a pasar cuando estemos nosotros aquí. Y si el Señor lo permite, le responderemos a través de la Biblia su pregunta. Amén. Ahora puede dejar un número de teléfono para contactarlos. También. Exactamente. ¿Hay algún número de teléfono que nos puedan dejar? Y así de esa manera resolver su duda, su pregunta. No se olviden que el próximo sábado vamos a estar terminando este libro maravilloso del libro Apocalipsis. Capítulo 22 nos va a tocar el próximo sábado. Así que les dejamos la invitación para que puedan, ¿no es cierto?, seguir escuchándonos el próximo sábado. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa tarde y bendecida tarde de día sábado. Las Buenas Nuevas agradece su compañía y les invitamos a que nos sigan escuchando en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Desde el hermoso puente Tres Arcos en Linares, pasando por la tierra de los hermanos Campos en Longaví, la pujante comuna de Arroz de Retiro, hasta la tierra de Neruda en Parral, llega la potente señal de FM+, 99.9 y 106.1.